Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi vida viviendo aquí en China, en Shenzhen. Y bueno, la semana pasada no subí blog y esta semana el lunes tenía pensado empezar a grabar, pero chicas, no os vais a creer lo que me pasó, todavía estoy así, o sea, estamos hoy a miércoles y literal quería empezar a grabar el lunes, pero es que me quedé devastada. Y ya sabéis que a mí me encanta como empezar la semana con todo limpio, organizado, así que normalmente o el domingo o el lunes hago así como una limpieza un poco más en profundidad y luego ya pues durante la semana pues voy como recogiendo para que esté todo más o menos decente. Pero chicas, estaba yo haciendo como mi limpieza, evidentemente con unas pintas peores de las de hoy. Y dije, bueno, voy a terminar de hacer mis cosas, me ducho y ya pues empiezo mi día y empiezo pues a saludar a las chicas y a contarles un poquito sobre mi semana. La cosa es que me llama mi marido, me llama, había salido un momento a comprar algo y me está llamando en videollamada y digo, ¿qué pasa? Ay, chicas, un gatito bebé que había sido abandonado, no sé si por su madre, si por algunos vecinos, literalmente en las escaleras de nuestro edificio. Ya estaba maullando y como yo no le contestaba las llamadas porque estaba ocupada, llegó a casa y como que llamó a la puerta, abrí y ahí estaba el bebé. O sea, una irresponsabilidad súper grande por su parte. O sea, luego pues tuvimos una conversación porque, o sea, tú no puedes coger un animal de la calle y traerlo a casa cuando tenemos otro animal y tenemos un bebé sin saber pues las condiciones y además que ese animal se veía bastante enfermo. Pero claro, a mí se me partió el alma. Porque claro, uno sabe que, a ver, aquí en China los animales todo que, por ejemplo, en España yo no puedo decir, oh, es que somos el ejemplo de trato animal, pero es que en China es muchísimo peor, o sea, los animales realmente no... Está cambiando mucho y depende de la ciudad, pero en general el mindset que hay aquí en China no es como el que hay en otros países de Europa, pues de cuidar más a los animales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, literal, claro, ya sabes que hay muchos animales abandonados, ves muchas cosas que no son agradables y bueno, eso es una de las partes como negativas de pues de la vida que he escogido. La cosa es que, claro, el gatito se presentó... Espera, que me mandan un mensaje. El gatito se presentó literal en la puerta de mi casa con mi marido y era tan pequeñito, chicas, o sea, os voy a buscar fotos, o sea, era tan pequeñito, se veía tan enfermo, tan mal. Y claro, yo lo primero que pensé fue bebé y Lizzie. O sea, no, o sea, no puede entrar por la puerta este gatito. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos al veterinario? Pero luego yo pensé, o sea, ¿lo vamos a llevar al veterinario para qué? Luego lo vamos a volver a abandonar porque es que era un gatito tan bebé que yo creo que necesitaba como, o sea, muchos cuidados. Entonces le dije, mira, vamos a poner leche, agua y tenía como uno de estos snacks que le compro a Lizzie, que es así como pollo deshecho, y dije, vamos a darle esto, a ver si se lo come, y pues si se lo come, de mientras vamos a ver qué hacemos. Entonces como que lo dejamos en la escalera, pero es que chicas se escuchaba literal, miau, 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 llorando, y estábamos mi marido y yo en el salón, o sea, esto duró como 2 minutos, como sin respirar. Los dos yo creo que teniendo como un ataque de mala conciencia y al final le dije, mira, llévalo al veterinario y ya veremos qué hacemos. Y a todo esto estuve como escribiendo a varios grupos diciendo, oye, mira, nos hemos encontrado un gatito, yo no me lo puedo quedar, alguien lo quiere, ta. Y pensando, bueno, a ver qué vamos a hacer. Y justamente, chicas, me escribió una chica diciéndome que ella pues se encargaba de rescatar gatitos, que se lo enviara pues al veterinario con el que ella trabaja, porque ella ahora mismo no estaba en China, estaba de viaje, y que ella pues se ocuparía de bueno, pues del gatito, de hacerle unos flyers, de buscar una familia. Y fue, ¡oh, Dios mío, qué alegría! Entonces yo le dije a la chica, mira, o sea, el gatito se ve en muy malas condiciones, a mí lo que me preocupaba era no tener, uy, ha empezado a llover, era no tener a nadie a quien dárselo, ¿no? Y no tenía como sentido curarlo para luego abandonarlo y o sea, no tenía sentido. Entonces, la cosa es que le dije, mira, el gatito está en el veterinario, como ya me has dicho que lo vas a adoptar, pues le estamos haciendo test de sangre para ver si tiene virus, te lo voy a bañar, si necesita algunas vacunas, pues se las ponemos, o sea, el tema de cubrir económicamente como la primera parte para que ese gatito sobreviviera, no había ningún problema. Para mí el problema era encontrar a alguien que se lo pudiera quedar porque yo no me lo podía quedar. Entonces la chica apareció como un rayo de luz. Y bueno, la triste historia es que los análisis del gatito salieron, tenía 2 enfermedades muy graves que dijo el veterinario que eran incurables. Además el bebé tenía entre 2 semanas, 3 semanas, era muy pequeñito, ya había dejado de comer y estaba ya pues sufriendo y ya pues al final pasó a mejor vida y la verdad que fue un disgusto
enorme. O sea, un disgusto muy grande, ¿no? Pero bueno, al menos, o sea, me quedo como... Es que me pongo sensible, ¿eh? Me pongo sensible. Vamos a respirar. Pero bueno, al menos espero que el gatito pues sintiera que, en cierta manera, aunque no lo conocíamos mucho, pues se sintiera como un poco amado, ¿no? Y que dura es la naturaleza y es parte de la vida y pues yo sé que hicimos todo lo que pudimos y bueno, y al final pues el pobre animalito pasó a mejor vida. Pero bueno, simplemente quería hacer como de estas, o sea, claro, el lunes me pasó esto, imaginaos, el martes estaba también destrozada, hoy ya estaba con un poquito más de ánimos, pero o sea, el lunes no, o sea, ni se me ocurrió encender la cámara y ayer estaba un poquito como bajoneada. Yo ya pues me sentía con un poquito más de fuerza y nada, simplemente quería hacer como la reflexión, ¿no? De que yo nunca he sido una persona súper religiosa, tengo que confesar, pero a medida que me hago mayor, o sea, tampoco voy a encasillar como una religión en concreto. Evidentemente, o sea, en mi país la religión mayoritaria y la religión de mi familia es la cristiana. Pero sin entrar dentro de religiones, a mí me gusta llamarlo como el universo, es ver cómo cuando tú haces algo bueno, como el universo se alinea para ayudarte, ¿no? Porque, o sea, en este caso que teníamos el animalito este, podríamos haber cogido y decir, mira, o sea, no queremos esta responsabilidad, no lo ayudamos y el gatito pues hubiera sufrido más o a saber qué le hubiera pasado, hubiera comido una rata o cualquier cosa. Entonces nosotros hicimos como ese llamamiento de, vale, lo vamos a ayudar, pero no nos lo podemos quedar y yo estaba como, por favor, mándame a alguien, ¿sabes? O sea, por favor, ayúdame. O sea, yo estaba haciendo como mi buena acción, pero suplicando, mándame ayuda. Y pues el universo me mandó la ayuda de esta chica que se encargaba de rescatar gatitos y fue en plan, envíamelo tal cual, y fui yo la que le dije, no, espérate que está en el veterinario, vamos a hacerle análisis tal y cual, y si todo está correcto, pues ya te lo envío. Entonces, y justamente este es un tema que hemos estado hablando mucho con mi marido, de cómo tenemos como deseos, ¿no? Y a veces o sea, independientemente de esto, que esto pues eso, como cuando yo pienso que cuando haces una buena acción, o sea, y pides por favor al universo que te ayuden para que esa persona, animal o cosa que estás haciendo con toda tu intención salga, o sea, es que te mandan ayuda. A mí me ha pasado muchas veces de necesitar ayuda y, o sea, aparecer así. Me acuerdo, yo estaba, cuando era más joven, me fui como a Inglaterra a vivir. Yo no sé cómo sobreviví esos meses ahí. Bueno, es una como larga historia. Pero bueno, básicamente era el día antes de volver a casa y yo vivía como en otro pueblo y me fui a Londres. No tenía internet en ese tiempo en el teléfono, no tenía tarjeta de crédito, yo soy lo peor para orientarme, iba con unas maletas enormes, no podía con ellas, bueno, o sea, un horror, se estaba haciendo de noche, estaba súper asustada, no encontraba el hostal en el que necesitaba estar para el día siguiente, bueno, todo un drama y en mi desesperación me encontré a alguien, y además yo no hablaba inglés en ese entonces, y en mi desesperación como me encontré a un chico, creo que era coreano, que me vio así, yo creo que mi cara estaba descompuesta y como que vino a ayudarme con las maletas, y ese chico seguro que ni se acuerda de mí. Yo la verdad que su cara no me acuerdo, pero o sea, de esa persona me acuerdo de vez en cuando, ya han pasado pues 10 años tranquilamente. Así que yo creo que cuando estás en ese momento de necesidad, como que siempre aparece alguien a ayudarte. Y también lo que hablábamos mucho con mi marido, que es lo que os quería contar, es que cuando tú deseas algo, ese algo como que te llega, quizá no de la forma que tú quieres o de la forma que tú esperas o a través de la forma que tú tenías pensada, pero te llega, o sea, de alguna manera o la otra. Y un claro ejemplo que os voy a poner, o sea, es que tengo como 20.000 ejemplos de cómo el universo me ha ido ayudando tanto, tanto, tanto. Pero bueno, os voy a dar simplemente este ejemplo para que no se haga la intro tan larga. Pero bueno, básicamente yo, o sea, el año pasado, antes de estar embarazada, mi marido estaba en América. En realidad yo tenía pensado irme a América. De hecho, apliqué para una beca de doctorado. Me aprobaron la beca de doctorado. Tenía una beca completa para estudiar mi doctorado en Estados Unidos, en una buena universidad. Pero al final decidimos que no era lo que nosotros queríamos, que esto es otro tema para reflexionar, pero bueno, no vamos a alargar. Pero bueno, al final como decidimos que no era la vida que queríamos y que mi marido se vendría aquí. Y yo le dije a mi marido, le dije, mira, yo necesito un año que no quiero trabajar. O sea, yo trabajo desde los 17, mientras estudiaba en la universidad estaba trabajando, luego me vine a China, no paré de trabajar, no he parado de trabajar. Y le dije, o sea, yo el año que viene no voy a trabajar. Y era como mi insignia, el año que viene no voy a trabajar, el año que viene no voy a trabajar.
y me quedé embarazada. Entonces, bueno, básicamente pues el universo me dijo, no quieres trabajar, pues no vas a trabajar. Pero, ¿por qué no vas a trabajar? No porque te tomes como un año sabático, sino porque vas a ser mamá. Entonces, como que todo lo que pides y deseas te llega, no como tú quieres, sino como va a servirte mejor y como va a ser mejor para tu vida. Así que cuando, por ejemplo, alguna amiga o alguien me dice, oh, mirarle, te estoy como pendiente de si me dan o no me dan esto, y yo le digo, amiga, que te llegue lo que vaya a ser mejor para ti, ¿no? Porque a veces lo que deseamos ni siquiera es lo mejor para nosotros. Y bueno, con esta intro tan intensa, simplemente deciros, os tengo que confesar que me ha costado coger la cámara hoy. Y al final me he dado cuenta que el tema este de hacer blog es un proyecto que tengo como un poquito a futuro, porque ya sabéis que yo pues no gano absolutamente ni un céntimo, de hecho, o sea, pierdo dinero haciendo blogs. Pero básicamente es como un proyecto que tengo a largo plazo y pues estoy contenta de este proyecto que estoy creando. Lo que pasa es que a veces te cuesta, ¿no? Y normalmente cuando grabo cada semana es como que tengo como ya el mindset, pues voy a asignar, voy a grabar, Pero este parón de una semana que me ha venido estupendo, no os voy a engañar tampoco, o sea, lo necesitaba, porque, o sea, tengo 1000 cosas por hacer y es que no se puede tener tantas prioridades en la vida, pero es que tampoco quería dejar el blog y la verdad que después de una semana de parón, o sea, volver a encender la cámara y volver a hablar, yo soy una persona que, o sea, no tiene miedo a las cámaras, o sea, realmente las tomas ni siquiera las suelo repetir. Si quedan bien, estupendo. Si no quedan tan bien, pues mira, oye, así es la vida y la realidad. ¡Ay, mi amor! ¡Mua! Mi pianista está aquí tumbadita en su pequeño parque. Y bueno, básicamente pues que me ha costado bastante encender la cámara y al final, o sea, todos son hábitos. Hábitos. Y estar una semana sin grabar pues me ha hecho que haya perdido un poquito el hábito, pero bueno, aquí estamos otra vez, miércoles, un poco tarde, lo sé, pero más vale tarde que nunca, y empezamos la semana con mucha fuerza. Estamos por la tarde ya, hemos salido a dar un paseíto, hemos venido al centro comercial, ahora que ha bajado un poquito el sol, creo que son como las 5:50, algo así, vamos a dar un paseíto, andar un poco, y estoy sola hoy, así que no podía llevarme a Lizzie y al bebé a la vez, o sea, para salir por nuestro recinto pues todavía un poquito, porque más o menos la puedo controlar, pero fuera es imposible. Y o sea, me ha liado una, Lizzie ha empezado a llorar como una histérica, a gritar, y me ha sabido súper mal porque siento como que se ha sentido desplazada, pero necesitaba salir a andar, necesitaba ir al súper, así que va a tener que adaptarse a que ahora es una hermana mayor y no siempre puede venir. O sea, si está mi marido siempre nos la llevamos, que podemos, pero cuando estoy yo sola, la verdad que no puedo con todo. Vamos a ir primero al súper a comprar unas cositas que necesito. Primera parada, Walmart. Vamos allá. Mirad qué gracia que las hamburguesas te venden como el steak y además, no se lo veis, te ponen aquí el queso. O sea, para que te hagas la hamburguesa con queso como si fuera como la comida internacional más difícil de hacer. Aquí tienen pues varias comidas preparadas, pero creo que ninguna de ellas es súper deliciosa, así que vamos a pasar de largo. Y en esta nevera que vamos a ver ahora tienen todo lo que tienen, bueno, no tienen todo, pero tienen una parte de lo que son los dumplings chinos, que la verdad que están muy buenos y te sacan de un apuro. Pero bueno, no deja de ser fast food. Tienen aquí en el centro comercial montado, esto es nuevo, han puesto esto, supongo que será algún idol chino o coreano, no sé, pero bueno, tienen esto aquí montado y nos vamos a Miniso. Vamos a ir a dar una vuelta a Miniso, no tengo que comprar nada, pero bueno, ya que estamos de paseo, es que de verdad que por la calle no se puede dar paseos porque todavía las temperaturas son súper elevadas, así que aquí al menos en el centro comercial tenemos como aire, así que creo que vamos a ir a Miniso, luego vamos a ir a Starbucks a tomar un matcha. Y luego cuando llegue a casa os voy a enseñar, bueno, no he comprado nada especial, he comprado aceite de oliva y ¿qué más? Básicamente huevos, y me he comprado unas palomitas porque hoy sacan la segunda temporada de la segunda parte de la segunda temporada de Wednesday, así que vamos a verla hoy por la noche. Y nada, pues vamos a matar un poquito el tiempo porque mi bebé se va a dormir sobre las 7:30 y son como las 6:20 y es su peor hora. Así que normalmente o la saco a pasear o la baño. Y pues hoy nos ha tocado paseo, así que vamos a Miniso.
Los estilos de ropa china, la verdad que me gustan mucho. O sea, creo que en Asia son como súper cool. Mirad que esto es así como ya más otoño, que no sé por qué ponen otoño, porque estamos a 35 grados. Pero bueno, es así. Estas son como tiendecitas de estas sin nombre, no son como marcas grandes. Pero mirad qué gracioso lo ponen todo. Parece que el color así como púrpura va a estar de moda, porque he visto varios. Ay, mirad, este top en rojo está muy mono. Muy bonito. Lo que pasa es que aquí conseguir talla también es como una odisea. Siento que aquí en Asia, o sea, también China, sobre todo en China, Corea, Japón. Bueno, yo no he estado en Corea y en Japón, pero por lo que he visto, pero lo que sí que he vivido aquí en China es que la gente tiene estilos completamente diferentes. O sea, hay gente que viste súper elegante, gente que viste en pijama, gente que viste así como urban, alternativo, lolitas. O sea, creo que la gente se atreve mucho a expresar su personalidad a través de la ropa, no como por ejemplo en España, que creo que todos vestimos de Zara y Mango y Primark. Entonces, pues es algo que me gusta mucho de China, que puedes llevar lo que te dé la gana y pues nunca vas a desentonar. Mirad que venden estas cosas y especialmente estas pulseras. Estoy en Miniso, por cierto. Parece como que sean como de la buena suerte. No sé, tienen como pinta de ser pulseras de la buena suerte. Y este de aquí creo que es oro. O sea, realmente muy poquito, diría yo. Y cuesta, o sea, muy barato, así que no creo que sea oro de verdad. Pero me ha hecho gracia que tienen como este apartado así como de estética china. Súper mono, la verdad. Mirad qué bebida me he pedido. Yo venía por un matcha, pero he visto esta bebida rosa y no me he podido resistir. Es súper mona y por arriba tiene como la parte de crema. Así que vamos a probarla a ver qué tal está. Estas bebidas normalmente no suelen gustarme, pero he dicho, bueno, vamos a probar a ver qué tal. Le doy un 6 de 10. Tiene como bolitas por dentro. A mí no me gusta mucho que haya texturas en la bebida. Y el sabor es como si te estuvieras comiendo una flor de sakura, literal. No está mal, tiene como un regustito a coco. No está mal, le doy un 6 de 10, pero no creo que la volvería a pedir. Chicas, ya estoy en casa, hemos llegado, le he dado el bibi a la bebé mientras estaba pues durmiéndose, porque ahora tiene como la manía de que la pongo a dormir y se pone en posición y luego como que tira el chupete. Ella solo usa el chupete por la noche ahora, como que tira el chupete para que yo se lo ponga y pues entre esos va y vienes he hecho los 4 platitos que tenía en la cocina, iba como fregando plato, me lavaba las manos, le ponía el chupete y así hemos ido haciendo. Ya se ha quedado dormida, son las 7:30. Y nada, y ahora tengo pues este desmadre en el salón. Pero nada, voy a tardar como 5 minutos máximo en recoger todo. Así que voy a hacer como una súper recogida en 5 minutos para que esté todo bien mañana por la mañana cuando me levante. Porque si te levantas y tienes la casa como hecha un desastre, es como, no sé, como que ya te levantas como con una energía muy rehusada. Entonces pues vamos a dedicar estos 5 minutitos a recoger todo. Bueno, literal he tardado 2 minutos, como os he dicho, porque la verdad que parece que sea mucho, pero como lo tengo todo organizado en un sitio, pues es un momento y tampoco es como que haga una limpieza súper profunda, simplemente que cuando me levante por la mañana esté todo más o menos recogido. Honestamente me hubiera gustado pasar el aspirador, lo que pasa es que sé que Lizzie se va a poner como una histérica y no quiero que se levante la bebé. Así que el tema aspirador os lo voy a enseñar mañana. Y ahora os voy a contar un poquito sobre el proyecto Wednesday. Mirad que papeletas de... ¿cómo se llama esto? Como papeletas de palomitas. Bueno, lo que sea. Bueno, total, la cosa es que mi marido no había visto la serie de Wednesday y a mí me gusta mucho. Debo decir que tengo muchas opiniones sobre esta temporada, pero primero vamos a acabar de verla entera antes de juzgar. Pero bueno, la cosa es que a mí me gusta mucho y mi marido no la había visto. Le dije, bueno, pues vamos a verla y... uy, ¿qué no sé hacer? Y le dije, bueno, pues vamos a
a ver la primera temporada juntos y luego pues vemos esta segunda que ha salido. La cosa es que entre una cosa y otra no la hemos visto. Yo no me voy a esperar porque además que estamos viendo otra serie que es la de Sandman. Vimos la primera temporada porque no la había visto y ahora nos toca ver la segunda. Así que de aquí a que volvamos a ver Wednesday va a tardar un montón la situación, creo. Y la cosa es que como yo pensaba que la íbamos a ver juntos, había comprado como estos palomiteros tan monos de la serie. Y había pensado pues hacer como una preparación así tipo Wednesday, pero bueno, será en otra ocasión. Hoy me lo voy a preparar para mí. ¿Veis? Aquí tengo lo que sería el palomitero, que la verdad que no se aguanta muy bien. Y aquí tengo las palomitas. A mí me gustan las dulces. Evidentemente seguro que no son como las del cine, pero tienen buena pinta. Vamos a probarlas, de hecho. Lizzie, ¿veis a Lizzie? Ya está aquí intentando oler. A ver, huelen bien. Están muy buenas. Muy muy buenas. O sea, saben literal como a palomitas de cine, solo que frías. Pero están buenas, están muy buenas. Son como de caramelo. Y nada, me voy a poner aquí unas palomititas. Uy, hasta que se cae. Aquí tengo mi vasito de palomitas y me voy a ver Wednesday. Evidentemente os voy a dar toda la opinión de lo que pienso de la serie. Hola chicas, buenos días. Aquí estoy con mi tecito y literal, o sea, tengo el pelo todo mojado. Porque una de las cosas que tiene ser mamá es que, o sea, ducharme el cuerpo me lo ducho cada día en 5 minutos cuando me levanto. Pero ya si quiero hacer el pelo necesito como cierta logística y a veces la logística no se da de la manera adecuada. Y hoy, por ejemplo, o sea, me he duchado mientras Lynn estaba haciendo una siesta, pero la cosa es que luego estaba todo el mundo durmiendo en la habitación y no me quería pues poner con el secador. Y la verdad que me ha dado pereza como trasladar el secador al otro baño o al salón o etcétera. Así que nada, me quedo con mi pelo mojado, a ver qué tal queda, porque a mí la verdad que sí que me gusta como ducharme y secármelo inmediatamente, siento que queda mejor, pero bueno, así también pues le doy como un respiro y un descanso al pelo, que no está mal. Y nada chicas, pues mientras nos terminamos de tomar aquí el té juntas, he estado comiendo unos pancakes para desayunar. Ayer fue como mi primer día del periodo del mes y me quedé así como súper consumida de energía. Y nada, hoy ya estoy un poquito mejor, entonces bueno, pues ya me sentía como con más fuerza. Vaya semana, chicas, vaya semana. Creo que no he tenido como un vlog tan poco alineado con los astros desde nunca, quizá. Bueno, en fin, tampoco pasa nada, o sea, lo más grave fue como lo del lunes, lo del gatito, pero bueno, esto del periodo pues es normal. Sobre todo creo que me ha dado como un poquito más fuerte porque no estaba acostumbrada a tener periodo. Después de tantos meses sin tener periodo con lo del embarazo, luego cuando te vuelves como, periodo. Y debo decir que yo tengo la suerte de que apenas sufro dolores. Bueno, o sea, diría que no sufro dolores. O sea, si me da alguna vez algún cólico, es muy flojito, o sea, todo bien, pero sí que es verdad que claro, estás perdiendo mucha sangre y entonces pues es como, te quedas así como un poco más bajita de ánimos, pero todo bien, así que no me quejo. Y nada chicas, vamos a hablar de Wednesday Addams porque he terminado la serie, evidentemente. Me ha gustado, sí, me ha gustado. ¿Me ha gustado más que la primera temporada? No. Es verdad que siempre cuesta más que te guste, o sea, que te guste más la segunda temporada que la primera, pues obviamente. Pero ¿cuáles son algunas cosas que... Es que a mí sinceramente me ha faltado el chico, el Xavier, Xavier, ¿no? Se llama en... Es que lo veo en inglés, pero en español supongo que se llamará igual. Me ha faltado. Y ya... es que no sé, chicas, ¿qué opináis vosotras? O sea, yo entiendo que hayan cancelado al actor y bueno, si realmente las acusaciones eran ciertas y eran graves, pues evidentemente no tenía que estar en la serie. Pero podrían haber cambiado al actor. Pero yo creo que esa relación así... Porque la primera temporada fue como la temporada de demostrar que Wednesday Addams tiene como sentimientos y pues esos sentimientos la llevan a hacer como una amiga que estaría fuera de lo que es su común
¿no? Igual, pues yo que sé, un psicópata pues puede ser amigo de Wednesday, pero como Enid, que es completamente lo opuesto a ella, pues como que ya vimos esa etapa de amistad. Y en la segunda temporada, primera parte, otra vez como el tema este de la amistad, pero es que este tema ya lo hemos visto. O sea, en sí la trama estaba bien, ha tenido sus plot, pero me ha faltado como... Es que no sé, chicas, sí, tengo la sensación de que últimamente en todo lo que es el tema de Hollywood, de producciones de cine, todo esto, sobre todo en América, es como feminismo, mujeres, ¿por qué Wednesday se tiene que enamorar? Es como, por ejemplo, el tema de Blancanieves, o sea, que... O sea, ¿qué importa? O sea, el amor es parte de la vida, es una parte más, o sea, no es nada feminista, no feminista que una persona se enamore. Además, o sea, yo creo que ahí había como todo esa chispita que te engancha, ¿no? De decir, uy, porque ahora al final de la temporada, si no lo habéis visto, por favor, pasad esto porque voy a hacer spoilers, pero bueno, al final de la temporada cuando cogen y dice, bueno, en plan como que dejan entrever de que hay algo entre el hybrid este y la Wednesday y... no sé, porque, o sea, creo que la relación, o sea, es que no tiene mucho sentido, porque el hybrid este, o sea, vale, estaba con la Master, que la Master es así que se quería vengar como de la familia Adams, vale, pero ya una vez se muere la Master, ¿por qué este chico sigue teniendo tanto odio? Tampoco lo acababa de entender, vale, luego meten el plot twist este de que la familia también estaba conectada a los Adams, uy, qué casualidad, todo el mundo tiene trauma con ellos. Pero la cosa es que, vale, sí, es un psicópata, está loco, vale, el perfil como que del que Wednesday podía tener cierto interés, pero es que ya volvemos a lo mismo, no es más como una atracción maquiavélica, psicópata, que no realmente lo que se estaba cociendo como en la primera temporada con el otro chico. Entonces yo que soy una fan de las historias de amor, pues me ha decepcionado un poco, la verdad, el tema este de que hayan continuado con la misma línea de la amistad, que esto ya se abordó, o sea, ya sabemos que a Wednesday Enid le importa. No sé, me ha parecido que le ha faltado como personalidad. Luego han puesto a la chica esta fantasma, que desaparece y no desaparece, que bueno, está bien, pero no sé, me ha faltado profundidad de personajes. Creo que la primera temporada había como una definición más fuerte de los personajes y Wednesday era como muchísimo más interesante, porque creo que en esta temporada se la ha visto como demasiado humana, o sea, en su línea Wednesday, pero como demasiado humana, ¿no? Porque claro, como ya he comentado mil veces, o sea, en esa faceta de me importa esta persona, ya lo hemos visto y ahora lo hemos como vuelto a ver, entonces me apetecía ver como otra faceta un poco diferente. Evidentemente la estética ha sido, o sea, maravillosa, Tim Burton es un genio. Ha estado muy bien la trama, o sea, ha estado entretenido, pero me ha faltado ese algo. No sé qué opináis vosotras, si habéis visto Wednesday, si no, si también os ha decepcionado un poco, si también pues esperabais ver cómo se desarrollaba como esa escena, escena como esa historia. Pero bueno, en fin, habrá que esperar la tercera temporada, pero la verdad que me he quedado un poquito decepcionada. Pero bueno, y eso es todo. Y ahora me voy a terminar mi té, porque entre el desayuno, no os le he dicho, se ha despertado la baby, entonces pues se había hecho caca, entonces le he cambiado la caca y ahora justo la he puesto otra vez a dormir. Así que ahora me estoy terminando como mi té aquí desde la mesita del sofá. Y creo que lo que voy a hacer ahora es irme al ordenador porque tengo mil cosas que hacer. Así que os voy actualizando. Al final ha habido un cambio de planes y hemos salido, hemos tenido que ir a un lugar a, bueno, hacer como un envío y nada, hemos tardado como 40 minutos ir más el rato como he estado ahí y luego hemos vuelto. Y nos estamos muriendo de hambre, así que hemos pedido sushi y hemos pedido chachi. Os voy a enseñar un poco, pero vamos a comer ya de ya porque nos morimos de hambre. Y os quería enseñar mi lacito nuevo, mirad qué bonito es. Me lo pongo así en la coleta cuando me quiero peinar rápido y como que cae. Y la verdad que queda pues muy mono por detrás. Y Lizzie ya está aquí a ver qué puede comer. No, nada vas a comer. Mirad, sushi. Mis favoritos son estos, que ya vienen como medio cocinados y estamos aquí preparando la salsita de soja. Esos también me gustan mucho. Y tenemos el chachi. Me encanta, siempre pido el de jazmín, que es mi favorito. ¡Qué rico! Mi chachi favorito, como siempre, el de jazmín. Calentito, buenísimo. O sea, estamos a unas temperaturas todavía súper calurosas,
Pero no sé, como me apetecía tener algo así calentito y tiene como este saborcito. De verdad, si tenéis la oportunidad de probar chachi, creo que vale mucho la pena. Fijaos que yo he sido como una expat en China muy rara. Y la verdad que hay cosas como súper tradicionales como es el milk tea, que aquí se llama Nai Cha. Y también el hot pot, que es el tema este de la olla caliente que pones la comida para hervir, tal y cual. Y realmente yo el hot pot no lo probé hasta años después de literal vivir en China, y al Nai Cha no me he aficionado hasta literal hace como 2 años y llevo como casi 8 en China. Así que he estado como pensando que realmente es una pena a veces cuando no entras tanto dentro de la cultura, ¿sabes? Porque ¿sabes qué pasa? Que yo no tengo, o sea, sí que tengo amigos chinos, lo que pasa es que eran más como compañeros de trabajo, no tanto amigos con los que quedaba para salir y hacer cosas, aunque con mis compañeros de trabajo a veces sí que salíamos y hacíamos cosas. Cada uno tenía como un poco su vida, así que no era como tan común. Y normalmente pues siempre hablamos en inglés y siempre pues vamos a lugares extranjeros. Entonces como siento que me hace falta como más amigos chinos que realmente y compartir más como momentos chinos, porque siento que siempre intento escoger como opciones extranjeras y realmente, o sea, vivo aquí en China, pero es como si no viviera en China en cierta manera, porque casi no tengo contacto con gente del país. Entonces, bueno, creo que es algo que debería mejorar. Y por cierto, aquí tenemos el nuevo peluche que venía con las flores, pero se lo he destinado a Lynn para que juegue con él porque es como muy blandito y muy suave. Y nada, chicas, me siento súper agotada, o sea, no he hecho nada tan importante, o sea, realmente solo hemos salido como 3 horas, bueno, creo que casi 4 horas, pero estoy cansada, cansada. Voy a ver qué señales me da Lynn, si tiene ya ganas de dormir la siesta, si quiere esperar un poquito, ahora está aquí en su piano. Y nada, me voy a tomar pues tranquilamente mi chaji, no naicha, que bueno, es un naicha chaji. Pero bueno, de mientras voy a estar escuchando un podcast que os recomiendo un montón. Dejadme que os diga cómo se llama. Si os interesa el tema del mundo del SEO, de los negocios, hay un hombre que tiene una empresa que se llama Big SEO. Y también tiene como Big SEO Academy, creo que se llama, que hace formaciones. Yo de hecho me compré una con él. Y espero poder comprarme otra pronto. Y tiene un podcast que se llama... Espera, os voy a enseñar. Bueno, está muy interesante porque si tienes un negocio lo puedes llamar. Y entonces él, como tiene una empresa que ayuda a negocios, pues sabe mucho de marketing, de SEO, etcétera, etcétera. Entonces, pues mira un poquito tu empresa y te da pues algunos consejos. Y sí que es verdad que tampoco te soluciona desde cero, aunque tiene una sección nueva que es como una serie, donde sí que va a las empresas y hace como asesorías más personalizadas. Pero en este podcast, o sea, escuchas como muchas ideas de gente, muchos problemas típicos de gente que empieza a emprender, etcétera, etcétera. Así que la verdad que está súper bien. El problema es que para acceder a YouTube necesito utilizar una VPN y ahora mismo no me está funcionando. ¿Veis? O sea, no me funciona, así que no puedo entrar a YouTube. Pues es una de las cosas más de China, el acceso a las redes sociales. Pero bueno, creo que si buscáis como Big SEO Romuald Fons vais a encontrarlo y la verdad que vale mucho la pena escuchar su podcast. Voy a ver si soluciono el tema de la VPN. Me voy a tomar mi chachi mientras escucho el podcast. Y bueno, básicamente hoy por la tarde, pues entre que hemos llegado tarde, hemos comido y un rato se nos ha hecho súper tarde. Luego he llamado un ratito a mi madre, luego he llamado un ratito a mi hermana. Y durante la llamada con mi hermana he tenido que cortar porque ya era la hora de comer y de dormir de Lynn. Así que ahora voy a volver a llamar a mi hermana. Pero antes voy a aprovechar, porque sabéis que me encanta aprovechar el tiempo, así que mientras la llamo, voy a estar haciéndome la depilación láser. Y os quiero hablar de un poquito de mi historia con la depilación láser. O sea, yo soy una persona muy peluda. Y además tengo un pelo muy duro, muy fuerte y muy negro. Incluso en los brazos. O sea, por ejemplo, mi madre y mi hermana no tienen pelos, literal. Pero yo he salido más como a la parte de mi padre, que son como más peludos. Entonces, bueno, siempre he tenido como muchos problemas y mucho complejo con el tema del pelo. Entonces, empecé a hacerme láser antes de venir a China. Así que yo creo que yo estaba ya en China en 2018. Así que no sé si empecé en 2017 o a finales de 2016 a hacerme láser. Primero me lo hacía como una esteticien que había en un pueblo vecino de mi casa, que tenía la máquina y me lo hacía. Chicas, no os podéis imaginar el dolor que yo pasaba ahí. Me hice 12 sesiones, si no recuerdo mal, o sea, estuve como 12 meses, así que quizás estuve como en 2017 y antes de venir a China me hice la última sesión quizá, y es que no me acuerdo, que han pasado muchos años. Pero chicas, era horror puro en cada sesión, os salía hasta medio mareada del dolor que me hacían. También debo decir que mi tolerancia al dolor es bastante baja, mi umbral de dolor es muy bajo.
pero sufría muchísimo, o sea, qué dolor y qué horror. Y pese a todo ese dolor y ese horror que sufrí, no noté ninguna diferencia. O sea, seguía teniendo el mismo pelo. Luego llegué a China y pues simplemente lo que hacía es que encontré una chica que hacía waxing, me estuve haciendo waxing. Y luego cuando vine aquí a Shenzhen, que eso fue creo que en 2022, 23, 24 2021. Bueno, no sé, como hace 3 años, hace 3 años, pero no sé qué fechas, yo me lío mucho con las fechas. Bueno, hace 3 años vine aquí y dije, quiero volver a mi depilación láser porque, o sea, cuando tienes el pelo tan duro y tan negro, es que no te puedes estar depilando todos los días con cuchilla porque es que duele. Y luego, o sea, con la cera duele muchísimo también. Y también aquí en China no es muy común depilarse, o sea, realmente muy poca gente se depila. Entonces el servicio este de waxing, o sea, casi es inexistente. O sea, yo cuando me hacía el waxing, me lo hacía en la otra ciudad donde vivía, en Chongqing, porque había una extranjera que lo hacía, que ahora es una de mis mejores amigas, por cierto. Pero bueno, o sea, no es común encontrar gente que te haga la cera, así que bueno, dije, me tengo que volver a hacer el láser. Estuve, o sea, aquí en China te venden, no te venden por sesiones, te venden por años. O sea, por años, luego te recomiendan pues que vayas cada 15 días más o menos. Chicas, no os podéis imaginar lo que era, o sea, cada 15 días, o sea, para mí, o sea, no parece mucho, pero oye, estás trabajando, tienes tu vida, tienes tus cosas y cada vez que iba a hacerme el láser eran como 2 horas. Así que ya era como todo un día perdido, porque entre que llegas, entre que te lo haces, entre que te vas, llegas a tu casa y todo, es todo el día. Estuve haciéndome un año entero el láser y sí que es verdad que noté una pequeña mejora, quizá un 15% de mejora, pero a la que paré de hacerme el láser me volvieron a salir todos los pelos otra vez. Y entonces me planteé, ok, voy a pagarle otro año, a ver si así ya por fin se van, pero luego dije, es que qué pereza ir hasta ahí, qué pereza que otra persona te está haciendo el láser, qué incómodo, que todo, organízate con las horas que a ella le va bien, con las horas que a mí me van bien y todo el rollo. Y dije, mira, voy a probar de comprarme una máquina. Y me compré esta, que es de la marca You Like. Yo tengo este modelo, que es así en rosita. Yo no sé si es que ya llevaba como toda esa depilación láser en la memoria de la piel, pero fue usar esto, mano de santo. Estuve usando la escala, no me acuerdo cuánto tiempo, pero igual la usé como 10 veces, o sea, noté literal un 60-70 menos de pelo. O sea, sí que es verdad que las primeras semanas tienes que usarla como 3 veces, quizá creo que las 2 o 3 primeras semanas la tienes que usar 3 veces a la semana, luego pasas a usarla una vez a la semana y luego ya pues vas ampliando más los tiempos. Es lo único con lo que se me han ido los pelos. Y cuando me quedé embarazada, que fue al poco tiempo, a los pocos meses de haberme comprado esto, dejé de usarla porque digo, a ver si va a tener alguna radiación o alguna historia y no me la iba a jugar. Y es verdad que, o sea, yo tengo las hormonas un poco locas, que eso también no ayuda al tema de la depilación láser. Y además cuando te quedas embarazada todo el mundo dice que los pelos te vuelven a salir por mucho que te hayas hecho el láser. Y yo debo decir que a día de hoy, o sea, todo el embarazo, que fueron pues como 9 meses y pico, más los 4 meses de posparto que llevo, y no me había hecho esta máquina, me la he empezado a hacer esta semana, es que tengo un 70% como mínimo menos de pelo. Y, o sea, una pasada, me funciona súper bien, estoy súper contenta. Y ahora que ya han pasado 4 meses y creo que mis hormonas se empiezan como a estabilizar, he dicho, bueno, pues voy a volver otra vez a usar la máquina. Así que voy a aprovechar ahora que llamo a mi hermana para usar la máquina, pero os la voy a enseñar un poquito primero. O sea, básicamente aquí se enciende. Ay, no, aquí no se enciende. Aquí está el botón de encendido. ¿Veis? Y aparece como esto, ¿vale? Si le das Ah, no, espérate. Ay, chicas, es que de verdad no me ha quedado con la tecnología. Bueno, si le das al encendido un puntito, te salen 2 rayitas, que es la intensidad. Le das otro puntito y esta es la intensidad máxima. Y si le das como aquí, ¿vale? Entonces te aparece como estos 3 puntitos, que eso significa que funciona de forma automática. Entonces te vienen como estas gafas de sol, te las pones y simplemente si pones el modo automático, cuando el láser hace contacto con tu piel, sale la chispa y entonces pues vas haciendo así, vas saliendo las chispitas. La verdad que a mí es lo que más me ha funcionado y me ha ido mejor y la verdad que pues la recomiendo. De todas maneras, o sea, voy a volver a hacer el tratamiento y en unas semanas os cuento los resultados, a ver cómo me voy sintiendo. Y pueden parecer caras estas máquinas porque me costó 1.800 yuanes, que ¿qué serán? Unos $250, $300 quizá.
Puede parecer caro, pero es que solamente lo que ya llevo gastado de sesiones de ir a lugares a hacerme la depilación es el doble de caro y súper inefectivo. Así que esto me ha gustado mucho y es un producto que recomiendo. Hola chicas, buenos días. Nos hemos levantado prontito como siempre. He estado recogiendo un poco la casa. Tengo que pasar la aspiradora y os quiero enseñar esta aspiradora nueva que me he comprado. Lo que pasa que Lizzie se pone muy histérica y tengo a Lynn durmiendo, así que no quiero que empiece a ladrar y se levante, lo cual es un problema muy grande porque tengo como esta aspiradora que friega y barre a la vez, súper cómoda. Luego tengo, o sea, la fregona y aspiradora robot que va sola por la casa, simplemente la programas con el móvil. Y o sea, intento tener todas las facilidades posibles y luego me doy cuenta que termino con la escoba y el recogedor porque no puedo usar ninguna tecnología en esta casa porque si no el perro se altera. Entonces tengo que buscar una solución porque no es posible. También he puesto unos pimientos y una zanahoria al horno y creo que voy a hacer como un poco de pimientos y zanahoria asadas con un poco de no sé si garbanzos, lentejas o alguna cosa así para comer. Y tengo algo que confesar, la verdad que, o sea, me he levantado con mucha pereza hoy y me he pedido un Starbucks para desayunar, que va a llegar, supongo que pronto, a ver. Sí, yo creo que como en 15 minutos llega, o sea que llega todo súper rápido. Bueno, total, esta es una aplicación que se llama Waimai y en esta aplicación, o sea, puedes hacer la compra del súper, puedes pedir bebidas, puedes pedir de todo un poco, como veis. ¿Veis? Hay un montón de tiendas con diferentes lugares para pedir. Sí que es verdad que como ya sabéis vivo muy lejos del centro, entonces aquí las opciones internacionales son como mucho más limitadas, pero si vives en el centro literal, o sea, todos los restaurantes ofrecen el servicio de Waima y si no son todos, diría que el 99% porque muchísima gente pide a domicilio. Y lo curioso es que cuando pides a domicilio el envío, o sea, que te lo traigan a casa, igual te cuesta $1, $2, a veces tienen promociones y no te cuesta nada, entonces es como bastante rentable. Lo que sí que cuando compras en el súper, o sea, yo el 95% de las veces compro online, pero sí que es verdad que para comprar en el súper sería mejor ir en persona, porque sí que es verdad que bueno, cada uno pues tiene sus gustos, ¿no? En cuán maduros te gustan los mangos, especialmente los aguacates siempre te los envían verdes. Entonces, bueno, pues para tema comida está bien, pero para tema supermercado es mejorable, aunque yo la verdad que lo encuentro tan cómodo que siempre lo uso. Entonces hoy estamos a sábado y quiero hacer como un poco de día de sábado, así que me he cogido mi iPad y lo que voy a hacer va a ser, bueno, empecé ayer por la noche después de hablar con mi hermana, pero tengo que continuar y es que estoy creando como un Identity Shift. Esto del Identity Shift en el mundo de la manifestación es como un ejercicio que se hace, ¿vale? Y entonces diríamos que está como la Arlet de ahora y la Arlet del mundo pues de la manifestación, o sea, la Arlet que yo quiero 100% ser, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer va a ser como un trabajo un poco de vision board, es decir, primero lo que voy a hacer va a ser escribir en plan de quién es esa Arlet que yo quiero ser, o sea, cómo viste, qué come, cómo se ve, cómo piensa, qué estudia, cuáles son sus intereses, cuáles son sus hobbies, o sea, quiero crear como esta versión de mí. Que evidentemente esta versión de mí va a ser creada en mis deseos actuales, no va a ser algo random, quiero ser astronauta, no, o sea, tiene que ser algo como realista. Entonces quiero como crear este vision board y realmente como intentar enfocarme un poquito más en conseguir pues ser esta versión de mí misma que me gustaría ser, que no es que esté descontenta con la versión que soy ahora, o sea, es muy importante pues tener como amor propio y quererse a cada uno en la fase en la que está, pero sí que siento que quiero mejorar y a mí lo que me da rabia no es no mejorar, es de darme cuenta de que tengo como todas las herramientas para mejorar y no lo estoy haciendo y eso es algo que odio, ¿no? De sentir de es que no lo estás haciendo por pereza, eso realmente me mata porque cuando tienes tantas oportunidades yo creo que hay como que aprovecharlas y estar súper agradecida y siento que tengo que realmente agradecer todas las oportunidades que tengo y aprovecharlas y no ser como perezosa y no tomarlas, ¿no? Como por ejemplo el tema del deporte. Sí que he estado yendo bastante a pilates, pero bueno, un poco inconsistente, luego inconsistente comiendo también, entonces realmente no hay como un progreso y realmente, o sea, del embarazo he ganado 10 kilos más, o sea, mi ropa no me entra
y realmente, o sea, ya me siento como un poco incómoda en este cuerpo con 10 kilos más de lo normal. Así que tengo como que esforzarme más en eso. Y no por tema de solamente estética o que me entre la ropa, porque mira, me puedo comprar ropa nueva, sino como para sentirme yo mejor y sentirme como más cómoda en mi cuerpo. Creo que eso es importante. Y no pasa nada, ¿eh? O sea, yo estoy bien, estoy muy feliz, me pongo mi ropita y todo bien. El problema es que... o sea, realmente no es un problema, sino es más como que quiero ser como una mejor versión, quiero ser más saludable, no solamente el tema estético. Y ya sé que mucha gente me dirá, pues no pasa nada, el peso viene, va así, ya lo sé, o sea, no hay ningún trauma, pero bueno, si puedes cambiarlo. Y luego yo me doy cuenta de que mi marido sí que es verdad que muchas veces se tiene que marcharse por viaje de negocios y tal, pero el 80% del tiempo está en casa, así que yo tengo tiempo de ir a hacer deporte, tengo el privilegio de poder y pagarme mis clases de pilates, que es un deporte que me gusta, tengo mis clases de pilates, o sea, literal, una calle enfrente de casa. Entonces, o sea, tengo todas estas facilidades y no las estoy aprovechando. Además, mi bebé es muy buena, como veis, ahora está haciendo siestas, luego está muy tranquilita, así que incluso podría hacer algo en casa. Así que siento como que esta es como una parte. Luego también quiero como mejorar mucho mi alimentación, que o sea, me acabo de pedir un Starbucks y eso es algo que tengo que mejorar un montón. O sea, me lo he pedido, pero hoy me lo he pedido con remordimiento. Porque primero de todo, o sea, es un gasto brutal estar todos los días pidiendo bebidas. Y segundo, que realmente no es lo mejor. Pero estaba muy perezosa, chicas. Pero bueno, o sea, son muchas cosas. Luego, o sea, hay como muchísimas cosas que quiero mejorar. Y no es como en plan de, pues mañana voy a empezar todo al 100%. Pero sí que quiero ponerme como algunos pequeños objetivos realistas y tener como ese vision board. A mí me ayudan mucho los vision boards, porque en esos días en los que realmente, como hoy, por ejemplo, ¿no? Que digo, mira, me da pereza hacer desayuno, ya voy a como a pedirme Starbucks, así no tengo que hacer ni siquiera lunch y ya comeré después, ¿no? Pero cuando tienes como tu vision board y lo tienes como a la vista, es como en plan de... ¿qué vale más? ¿El placer momentáneo o el placer del futuro? ¿Sabes? O sea, todas las decisiones que estás tomando van a convertirte en la Arlette del futuro. ¿Y quién quieres ser? ¿La Arlette del futuro que tú deseas o la Arlette del futuro que no es lo que tú deseas? Entonces, bueno, no sé si me he explicado un poco, pero bueno, básicamente lo que voy a hacer va a ser primero de todo tener claro quién quiero ser. Eso es muy importante, o sea, qué es lo que quiero mejorar, qué es lo que quiero cambiar o qué es lo que quiero continuar, etcétera, etcétera. Y luego ya que tenga hecha la lista, quiero ponerme como unas metas un poquito realistas, y para que las metas funcionen tienen que ser, o sea, primero de todo realistas, o sea, las puedas alcanzar. Después tienen que ser metas que puedas medir. Es decir, si tú no puedes medir algo, o sea, quiero ser feliz. Bueno, ¿y cómo vas a saber qué feliz eres, no? Entonces quiero poner como metas que sean medibles para luego pues poder ver si realmente pues he como cumplido las metas, y no por el tema de no las has cumplido y machacarte, sino para ver si quizá hay que rebajar un poquito las metas o incluso las puedes ir subiendo con el tiempo. Esto es como ir al gym, ¿no? Empiezas con 3-4 kilos y luego a medida pues vas subiendo. Pues quiero ver pues si empezando con estos 3-4 kilos estoy bien o si tengo que bajar a 2. Entonces, bueno, básicamente pues esto, voy a como organizar las ideas de cosas que quiero cambiar. Voy a escribir como metas realistas que se acoplen pues a mi rutina y a todas las tareas que tengo que hacer, que no son pocas. Y luego pues voy a ir a Pinterest, voy a seleccionar fotos que me gusten, fotos bonitas, que me inspiren, ¿no? Esa foto que vea y diga, uy, esto es, ¿sabes? O sea, exactamente esto. Es muy importante escoger, o sea, cuando yo hago mis vision boards me dejo llevar mucho como por esta intuición de, no sé, estás como viendo Pinterest, hay un montón de fotos y hay una que te llama la atención especialmente, pues ahí es esa como la foto que vas a necesitar ver todos los días para cumplir tus metas. Así que bueno, pues voy a hacer eso, luego voy a hacer un collage, seguramente me lo voy a imprimir y me voy a poner por algún lugar de la casa que vea bastante a menudo. Vale, me acaba de llegar la comidita. Me he pedido un... ¿Dice? No. Me he pedido un matcha, que no sé, lo llamaban como un matcha intenso. Y odio que no me den como el cartoncito cuando pido online, porque la verdad que con el cartoncito es todo más cómodo, pero bueno. Y luego para desayunar, a ver qué tal está el matcha, vamos a probar. Uf, está súper intenso, pero está bueno. Por eso llamaban matcha intenso, porque es como con sabor súper fuerte. Y luego tenemos esta bolsita de aquí. Y siempre te dan en Starbucks, cuando pides algo de comer, te dan este sobrecito
en el que te viene pues lo que sería pues la servilleta y como un tenedor y un cuchillo, así como de madera. Y para comer me he pedido un croissantito. Uy, de verdad, qué plano más raro. Ahora, me he pedido como un croissantito. ¿Veis? Que tiene como quesito y jamón. Lizzie, pero bueno. Lizzie, este perro se está volviendo, o sea, malísima y súper mal educada. Todos los problemas que no me da mi bebé, me los da Lizzie, os lo juro. Lizzie, go. Hombre, maleducada. Y nada, pues con mi matcha y el croissant me voy a poner a hacer como el vision board y os voy a enseñar un poquito cómo se va a ver y cuáles son algunas cosas que quiero trabajar. Voy a compartir con vosotras un poquito la lista que he hecho. Muchas cosas, o sea, realmente me considero que ya lo soy. Como por ejemplo, primero he puesto que quiero ser una mamá amorosa y yo creo que soy una mamá súper amorosa. O sea, estoy obsesionada con mi hija. Mi hija es un ángel, así que ni siquiera me estresa o me pone nerviosa en ningún momento. O sea, atenderla es el mayor placer de mi vida. Os digo en serio, o sea, incluso estos días que se está levantando a las 6 de la mañana y yo ayer me fui a dormir a las 2 porque estuvimos hablando con mi suegra y tiquitir, ya sabéis, con las suegras, los cotilleos y tal, nos estaba contando de ahí del país de mi marido. Y nos fuimos a dormir a las 2 y me ha levantado ya a las 6 de la mañana, pero es que se levanta. Es que ni siquiera llora, hace como ruiditas. Entonces yo ya sé que tiene hambre y evidentemente, o sea, no podría seguir durmiendo sabiendo que mi hija tiene hambre. Y la voy a ver y está así como súper sonriente y digo, ay hija, qué hermosa eres. Así que incluso que se levante por la... O sea, es que es un placer, os juro que me encanta, ¿no? Pero quiero seguir siendo como una mamá súper amorosa y, o sea, el objetivo número uno de mi vida es que mi hija sienta lo amada que es todos los días. Entonces pues eso lo he puesto como en primero. O sea, quiero ser una mamá amorosa, quiero que sea, o sea, vivir en una casa llena de amor, que, o sea, la verdad que gracias a Dios siento que vivo en una casa llena de amor, pero quiero como todavía más, o sea, no sé, cuanta más mayor se hace Lynn, también como siento que este amor como que se expande y es hermoso. Y entonces esto lo he puesto como uno. No me voy a enrollar tanto, si no, no voy a terminar nunca de poner. Luego he puesto que quiero ser una esposa paciente y empática, porque mi marido sí que me pone de los nervios a veces. O sea, no somos de discutir nosotros, pero, uy, ¿sabéis? O sea, yo soy como más organizada, él es un poquito más desorganizado y a veces es como ¡ah! Así que quiero ser como un poquito más paciente, un poquito más empática, entender que él es el que se está llevando como toda la responsabilidad de estar como trabajando fuera de casa para que yo pueda estar en casa cuidando a nuestra hija. Entonces, pues bueno, hay que permitirle un poco más igual o quizá decir las cosas con un poco más de paciencia. Luego he puesto que cocino comidas deliciosas y saludables y llenas de amor para mi familia. Y sí que es verdad que estoy cocinando, o sea, yo cocino la mayor parte del tiempo. Mi marido sí que a veces cocina, pero yo cocino más tiempo. Y siento que tengo que mejorar como mi cooking skills y quiero como... o sea, estoy intentando hacer como comida más saludable, pero quiero que sea como más rica, más disfrutona, para que realmente pues todo el mundo disfrute de la comida y al final mi hija va a empezar a comer pronto, así que quiero como convertirme en mejor cocinera. Luego he puesto, mi casa está ordenada, todo tiene un sitio y cuando estoy en mi casa siento que estoy de vacaciones como en un hotel. Entonces esto es algo que voy a tener que irme, que tengo pendiente, o sea, tengo que meterme en todos los armarios de mi casa y ponerme a tirar. No lo vamos a hacer pronto, o sea, al menos no las próximas 2 semanas porque tengo como prioridades antes, pero quiero como convertir mi casa en un templo. Y es algo con lo que he estado trabajando, pero tengo como más cosas por hacer. Y mi amiga que es arquitecta y especializada como en diseño de interiores me estuvo dando unos tips maravillosos que voy a ir compartiendo con vosotras cuando llegue el momento. Luego he puesto que hago yoga facial. Y intento como verme fresca y bien todos los días.
Y al final pues quiero seguir con mi yoga facial, quiero seguir con mi máscara LED, quiero seguir pues bebiendo agua por las mañanas, nunca, aunque esté cansada, pues tomarme mi ducha, vestirme, a veces me he visto más sport, a veces me he visto un poquito mejor, pero bueno, al menos que se me vea como decente. Luego he puesto que quiero hacer, o sea, soy una persona que hace deporte 5 veces a la semana, quiero ir al menos 3 veces a la semana a hacer pilates, el resto del tiempo... mira, ni que sea jugar pádel en el compound, ni que sea pues levantar 2 pesitas, y tengo que andar más, chicas. Es que tengo ganas de andar más, o sea, es que mi cuerpo me pide, porque a mí me encanta andar, pero es que os juro que a 35 grados no se puede andar, y luego por la noche estoy cansada, así que es algo que tengo que mejorar. Pero bueno, o sea, como el tema del deporte, necesito ponerle más actividad a mi cuerpo, porque le pongo como mucha actividad mental durante el día, pero no tanta actividad física. Luego he puesto que soy una persona que tiene tiempo para conectar consigo misma, ya sea a través de la meditación, a través del journaling. Soy una persona que enciende velas, quiero como dedicarme, que sea 3-4 veces a la semana, porque antes lo hacía como ponerme unas velitas mientras hago algo, y es que me encanta tener como ese olor, ese momento de relax. Y luego he puesto, me encanta sentirme saludable y cuidar de mi familia, o sea, no quiero que el tema de la alimentación y hacer deporte sea como para conseguir un físico, sino quiero que sea como un estilo de vida. ¿Qué más? He puesto, soy escritora y mi creatividad no tiene límites. O sea, mi mayor sueño en la vida es escribir mi libro y terminar mi libro, ojalá algún día. Bueno, o sea, 100% porque le estoy poniendo ganas, chicas, o sea, pronto, yo creo que pronto ya por fin va a salir. Lo que pasa es que yo no soy exigente, como os he dicho antes, pero con este libro, o sea, todos mis miedos salen a la luz y lo termino de escribir y luego me lo voy a leer y digo, no, tengo que como cambiarlo todo. Y así llevo por varios años, cambiando y cambiando. Y luego he puesto que tengo un negocio online que me permite tener dinero desde el disfrute y poder estar en casa. Y es que una de las cosas que realmente estoy valorando mucho es la gran oportunidad de poder estar en casa con mi hija y no tener que ir a trabajar y poder pasar pues este tiempo para cuidar de mi familia. Este año nos lo hemos podido permitir, el año que viene no sé si nos lo vamos a poder permitir, así que intento estar como súper agradecida y realmente pues aprovechar esta oportunidad. Y yo es que veo, chicas, estoy con mi periodo esta semana y yo creo que está siendo como muy emocional todo, me estoy poniendo muy sensible por nada. Pero es que veo a gente que conozco en Instagram poniendo historia de, por ejemplo, una chica el otro día que estaba de 6 semanas posparto, que había tenido una cesárea, que había tenido complicaciones en el parto, que no se encontraba bien y 6 semanas después de haber dado a luz tenía que ir a trabajar, y eso a mí, o sea, me partía el alma. O sea, yo imaginarme tener que estar todos los días fuera de casa y llegar a casa, ¿no? Que después de una jornada laboral estás cansada y que si tu hija, los bebés se van a dormir pronto a las 7 y que igual tengas solamente 2 horas al día para estar con tu bebé. Yo sé que es la mayoría de realidad, es lo que hay en estos países que realmente, o sea, necesitamos natalidad, pero luego no apoyan. Realmente nosotros, si nos hemos dado como el lujo de este año, evidentemente ha sido como bajando nuestro nivel económico familiar muchísimo y haciendo un esfuerzo todos, y realmente pues desde la posición privilegiada de haber tenido la oportunidad pues de ahorrar cierto dinero o de que mi marido esté teniendo ciertas oportunidades. Entonces a veces digo, ay, me apetece salir, quiero ir al shopping mall, hacer esto, hacer lo otro, y luego pienso, o sea, agradece el poder estar en casa con tu hija, porque no todo el mundo puede estarlo, no todo el mundo tiene como esta oportunidad, y o sea, estoy intentando ser como súper agradecida y de decir, jolín, tengo la gran oportunidad de poder cuidar a mi familia y ni se me pasaría por la cabeza quejarme. Y luego cuando veo a esta gente, estas personas que no conozco quizá tanto, ¿no? Pero que tengo en redes sociales y cuentan pues que después de un mes tienen que volver a trabajar, que sus hijos, a ver con quién los dejan, porque mucha gente vive fuera de su país, o sea, no es lo mismo irte a trabajar y dejar a tu hija con tu madre o con tu suegra que irte a trabajar y dejarla saber con quién. Y nada, pues sí, chicas, estoy muy agradecida y la verdad que es algo como que me toca un poco la fibra sensible. Y bueno, ahora que tenemos como una idea de quién es la Arlette del mundo de los deseos, vamos a buscar fotos y a crear el collage. Bueno, chicas, espero que más o menos se esté viendo bien, y esto vendría a ser la aspiradora. Tiene esta parte de aquí donde se almacena pues lo que sería la suciedad, y luego en la parte de la base tiene donde está el agua.
Y como podéis ver, os lo acerco, aquí hay como unos botones que es como para encender, para cambiar el programa, y luego esto se pone en una plataforma y aquí está como el botoncito este donde se limpia solo. Entonces, para que os hagáis una idea de cómo se ve, sería algo así. Se enciende y ya literal empieza a barrer y a fregar. Bueno, es súper fácil de usar y bueno, básicamente pues la verdad que va muy bien, acabas de hacer todo como mucho más rápido. Y lo que me pareció súper curioso es que yo, o sea, a mi madre le dije, mamá, tienes que comprarte una porque va súper bien, y me dijo, sí, sí, pásame el nombre. Y esta no es ni siquiera la más nueva, es como un modelo anterior a la nueva que han sacado. Y os podéis creer que esta, que es un modelo todavía anterior, todavía no existe en España. Entonces me sorprendió, o sea, lo atrasados que van en el mercado europeo respecto a la tecnología que hay en China, porque esta ya es de al año pasado, si no hace 2 años, y este año han sacado una nueva. Y en Europa, evidentemente, la nueva todavía no está, pero es que este modelo que es el anterior, bueno, en Europa no sé, pero en España desde luego que no estaba. Entonces, pues me parece súper curioso y no me había dado cuenta que en China pues nos llega todo muchísimo más rápido. Así que es algo como a tener en consideración. Esta es de la marca Xiaomi y si me acuerdo os dejo por aquí el modelo que es. No, os lo digo, es la 4 Pro. Creo que es la 4 Pro de Xiaomi y la verdad que va muy bien, pero no sé cuándo va a llegar a otros países. Hola chicas, soy Arlet, editora del futuro, y nada, he visto que el vídeo está durando muchísimo, así que lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias por verme una semana más y nos vemos la semana que viene. Déjame en los comentarios qué te ha parecido este vlog, que ha sido un poquito más casero. Gracias por verme, adiós.